Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí hoy con nosotros. Y vamos a compartir la palabra de Dios, pero antes de compartir la palabra de Dios, yo me llamo Refugio Guadalajara y he venido aquí a Calvario por más de 18 años en la iglesia de inglés y con el pastor Alfredo aquí con el español. Y el Señor me puso un mensaje en mi corazón ya tiempo y ha estado tratando de poner las palabras que son apropiadas para el Señor para que tenga el impacto en nuestras vidas y el tiempo. Y todos tenemos que esperar ese tiempo que el Señor los habla, ¿verdad? Porque si lo hacemos en nuestra own fuerza, entonces no es a glorificar al Señor. El título de este mensaje es La oración, una relación con Dios. ¿Por qué puse ese nombre? Siempre llega la pregunta, ¿tienes una relación con Dios? Y cuando yo no tenía una relación con Dios, yo pensaba que yo tenía una relación con Dios. ¿Por qué? Yo era religioso. Y no es lo que pide el Señor, sino el Señor quiere que tú tengas una relación con Él. Quiere una relación personal. Y cuando nosotros pensamos de la oración, a veces se nos olvida lo que es la oración. Y es lo que me voy a enfocar hoy. ¿Qué es la oración? ¿Cómo son los pasos para llegar a esa relación? No va a ser un estudio en cómo orar, sino lo que va a ser un estudio en cómo llegar a esa relación con Dios por la oración. Quiero comenzar. Señor, te damos gracias por este día, Señor. Te doy gracias porque me das la oportunidad de compartir tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un gran Dios, un Dios misericordioso, Señor, un Dios de gracia, Señor, un Dios que los perdona, Señor, un Dios que dio el precio por los otros, Señor. Tú tomaste la golpiza, tú tomaste el juicio que debemos de tener los otros. Pero tú lo dices un regalo gratis, Señor. Te damos gracias por eso, Señor, que estés con todos los que dan la palabra hoy, que sea aquí o en los edificios, en los otros edificios, Señor, esté con los maestros, Señor, y que te glorifiquen en todo, en el nombre de Jesús. Vamos a comenzar en Mateo 7, 24 al 29. Quiero ir a Mateo capítulo 7, versículos 24 al 29. En estos pasajes Jesús estaba hablando estaba dando el sermón del monte, y estos versículos que aquí del 24 al 29 se trata de los dos cimientos, ¿verdad? Y dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo comparé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, golpearon contra aquellas casas y no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. Y a veces cuando oímos estos pasajes y oímos la roca y el viento y el agua, se nos olvida decir: Señor, ¿qué es eso? Es mi vida, es mi relación con el Señor. ¿Por qué? Yo cuando yo le di mi corazón al Señor, era en un retiro de hombres. Y no le di mi corazón al Señor por el pastor que estaba enseñando la palabra, sino es la que trabajó la palabra en mí. Pero un hermano me hizo una pregunta muy simple: ¿qué tanto tiempo tienes en caminar con el Señor? ¿En caminar con el Señor? ¿Qué es eso? Era religioso. Yo no estaba en la roca. Yo pensaba que estaba en la roca, pero no. Ahora, ¿qué seguir aquí en el versículo 26? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edifica su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Fue gran su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque las enseñaba como quien tenía autoridad
y no como los escribas. Podemos ver estas dos rocas, podemos ver las dos casas, una que está en la roca y una que está en la arena, ¿verdad? Y yo era como los fariseos. Los fariseos se parecían y los escribas que podían parecer tan justos que se parecían que iban a heredar el reino de Dios, pero no lo iban a heredar. ¿Quién va a heredar ese reino? Esos nosotros, los creyentes que creemos en el Señor y vivimos por el Espíritu y por lo que hizo en la cruz. No por las cosas de la vida, no por los mandamientos que los pone la gente, sino por la palabra de Dios que es infalible, que no tiene, que es recta, es verdadera, que no tiene nada mal. Y es lo que tenemos que ver. Por eso es donde viene la pregunta, ¿qué es la oración? ¿Es una relación con Dios? Alguien cuando va a una cosa dura, pierde a un amado, algo le ocurre, está en un accidente, se lastima o algo, claman a Dios. Dicen, Dios mío, ayúdame. Pero no lo conocen. No saben sus estuatas, no saben lo que Él hizo en la cruz por Él. No lo conocen. Pero le hablan, lo llaman. Pero eso no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que estés vendido, que estés quebrantado, que lo pongas a Él primero y tú abajo. Él quiere que tu vida sea un ejemplo. Un ejemplo de Él, que sale de ti, no porque lo quieres imitar y quieres usar las palabras que se oyen muy cristianas, muy correctas. No, Él quiere que tú lo sigas y hagas todo lo que tú haces porque te rindes. Mueres a tú mismo y sigues el Espíritu, dejas que el Espíritu llegue adentro y te lleve al Señor. Ahora quiero ver otra vez una cosa. Ahora vamos a ver el versículo 25 aquí en Mateo 7. Y dice, descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundando sobre la roca. La palabra golpear, golpearon, impacto con fuerza, una cosa en otra, o dar un golpe, varias repetidos contra otro. Entonces estamos enseñando lo que la palabra es golpear. Y cuando yo estaba leyendo estos versículos, la palabra golpear no se usa en el versículo 27, que comienza exactamente como el 25, ¿verdad? Vamos a tener durezas en la vida, vamos a pasar por dificultades, pero ¿en dónde vas? ¿Y a dónde vas? ¿Y a dónde te va a apuntar tu corazón? ¿A las cosas del mundo o a las cosas del Señor? Ojalá que te apunte a las cosas del Señor. Ahora vamos al versículo 27 de Mateo 7. Y ahí dice, descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos. Y aquí es donde cambia ese versículo. Dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, fue grande ruina. ¿Cómo que cayó a grande ruina, Señor? Sí, ¿por qué? Porque estaba fundando en la arena. No estaba fundando en la roca. No estaba guiada por la palabra de Dios, viviendo una vida que sigue al Espíritu y que es guiada por el Espíritu y que se vende a la palabra de Dios. Esa palabra ímpetu, cuando la estaba leyendo, yo leo y hago mis estudios en inglés y entonces los cambio al español. Y vine por una frase que decía engolfar, ¿verdad? Cuando viene ese río, y todos hemos visto en las noticias cuando hay una gran tormenta, viene la lluvia, viene esa agua, y el agua está cayéndose sobre las paredes, y la pared se va a derrumbar al tiempo. ¿Y qué pasa cuando esa agua barra esa pared? La engolfa, y se va y se desaparece la pared. Lo que yo te quiero hacer una pregunta es, ¿dónde está tu vida? ¿Dónde está tu caminar? ¿Por qué? Porque nomás porque le hablas al Señor, no quiere decir que te está viviendo. No quiere decir que estás viviendo una vida recta. ¿Por qué? Porque tú dejas que el mundo te venga y te engolfe. Y ¿sabes qué? Voy a ir al templo, voy a la iglesia, voy a cantar alabanzas, pero ¿sabes qué? Es lo único que voy a hacer para el Señor. 1 hora y media, 2 horas. Le voy a dar de mi vida cada semana. ¿Por qué?
Viene el viernes, me voy con mis compas aquí a la fiesta, voy 5 o 6 horas de fiesta. Viene el sábado, voy a ver este partido, voy a ver esto y me la voy a pasar chéveres, suave, muy a gusto con mis amigos. Pero ¿qué estás haciendo para el Señor? ¿Estás rindiéndote para el Señor? Esta palabra abrumado es un concepto que debe de abrumar. Este verbo alude a pesadumbre, angustiar o abatir. El sujeto que está umbrado, por lo tanto, se siente agobiado, exhausto o oprimido. Yo cuando recibí al Señor, yo estaba exhausto. Y tenemos que venir a ese tiempo. Porque si no los cansamos del mundo, nunca los vamos a dejar ir del mundo. Y podemos tratar de tener una relación de Dios, con Dios, pero el mundo siempre los va a jalar más que la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los mandamientos del Señor en nuestros ojos a veces decimos que son difíciles. Pero Él no dice que son difíciles, sino Él dice que sus mandamientos son fáciles, son ligeros. Dice que su yugo no es más de lo que puede uno puede tener. Su yugo es liviano. Y a veces se los olvida de eso. Ahora vamos a ir a primero de Juan, el capítulo 1, versículo 9. Ahí dice, si confiesa nuestros pecados y es fiel y justo para perdonar, Él es, voy a comenzar otra vez. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. ¿Sabes qué? Es el comienzo. ¿Tienes tú ese comienzo? ¿Tú tienes esa relación? ¿Por qué te pregunto eso? Porque aunque seamos cristianos y a veces jugamos iglesia, es la verdad. Yo conozco hermanos que dicen, yo tengo una relación con el Señor, pero se van de fiesta para acá, para allá, no se portan bien, se portan mal. Es un ejemplo del mundo, porque no son ejemplo de la luz del Señor. ¿Y por qué tengo que confesar? Y aquí le puse enfrente de primero de Juan 1 al 9, dije, ese es el comienzo. ¿Por qué es el comienzo? Porque uno se tiene que quebrantar, uno tiene que decir, no yo, pero tú, Señor. Quiero más de ti y menos de mí, Señor. Es el comienzo de nuestra relación con Él. Y voy a tomar un segundo para decir unas cosas en inglés. Démosle discúlpeme. You know, young man, we got the high school in here. We got the junior high. You know, the study is our prayer, our relationship with God. And it's a question I'm asking, why? We know God and we know what the Word of God says. But have you grasped that Word? Have you made it your own? Remember, you're not here because your dad's going to save you, your mom's going to save you. It's your relationship. Are you taking that Word, grabbing hold of it? Are you making it your own? Have you asked Him to come into your heart? Have you surrendered your life? And it says here on John, and I'm going to paraphrase it, John 1:9. It says, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive our sins. He cleans us from all wildness of our life. Have you done that? Vamos a Hebreos 9, 20 al 24. Dice 23 a lo mejor, pero le puse el 24. Vamos a ir a Hebreos. Y ahí dice, en Hebreos 9, 20 al 24, dice, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, rozó también la sangre, el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Pongan atención a lo que dice al comienzo del 22. Y casi todo es purificado.
casi todo, no todo. Eso está enseñando ahí lo que se hacía en el Antiguo Testamento, que traían los animales y los sacrificaban. Pero la sacrificación de un animal no era suficiente, no era perfecto para tener una relación con Dios. Y dice ahí en el 22, casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuera purificada así, pero las cosas celestiales mismas con mejor sacrificio que esto. Porque entró Cristo en el santuario hecho de mano, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros antes de Dios. El Señor no vino al mundo nomás para venir, sino vino por un propósito, porque Él quería estar junto a su Padre para los otros, para pedir para los otros, para que podamos tener perdón. El sacrificio de Cristo fue mejor que el sacrificio hecho bajo el pacto mosaico, porque Cristo no entró a un santuario hecho por el hombre, que era una copia, sino entró al verdadero santuario que está en el cielo, en la presencia del mismo Dios. Si vamos a Galatas 1 al 10, al Galatas 1:10, Pablo en la letra a los Galatas les explica que solo hay un evangelio solo un evangelio hay. O lo pone de este modo Pablo, no hay otro evangelio. No hay otro evangelio. En Galatas capítulo 1 versículo 10 dice, pues, ¿buscas el favor de los hombres o buscas el de Dios? ¿O tratas de agradecer a los hombres? Pues si todavía agradeces a los hombres, no serás serio de Dios. Cuando mi amigo me preguntó qué tanto tenía esa relación, que cómo tanto tiempo tenía la relación con Dios, yo me tuve que preguntar, ¿qué estoy perdiendo? Que no lo quiero recibir. Y en ese cuarto con los 7 hombres, me di cuenta de lo que estaba perdiendo. Era mi Padre Dios. El sacrificio que hizo Jesús Cristo en la cruz por mí, por cada uno de los otros. Murió en esa cruz. Vamos a ir al versículo 8, al capítulo 8 de Romanos, versículos 1 al 14. Los cristianos están llamados a vivir por el Espíritu Santo que mora en nosotros y nos capacita para vencer el pecado y llevar una vida piadosa. Aquí en esos versículos, cuando lo lees en la Biblia, si tiene un título, te va a decir un título como Viviendo en el Espíritu o Victoria en el Espíritu. Pero aquí lo que me voy a enfocar es en el versículo 9, cuando llega allí, y al 13 y al 14. Y vamos a leer el 15 y 16 al fin de este estudio. ¿Por qué? Porque dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Esa condenación no es como un boleto, un ticket que te da el policía, sino esta condenación representa un juicio, un abogado para ti, un abogado para los otros y un juez. Y no hay condenación para los otros para tener ese juicio. ¿Por qué?
Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado y la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios hizo lo que era imposible para la ley. Por cuanto ahí era débil por la carne, habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justa y exigencia de la ley fue cumplida en nosotros que nos andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del Espíritu es vida y paz. Yo lo encontré ese día, en ese cuartito. Pero ¿sabes qué? No lo hice yo solo. Y a veces cuando nosotros estamos solos y tenemos dificultades, es muy difícil decir, necesito ayuda. Hablarle a un amigo, hablarle a un hermano, hablarle a un tío, hablarle al pastor. ¿Por qué? Porque decimos, no me entiende, no me va a entender. Pero ¿sabes qué? El Señor te entiende, el Señor te ama, el Señor quiere una relación más fuerte, más grande y con más amor contigo. No tengas vergüenza. Pide ayuda. Pues la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque se sujeta a la ley de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El versículo 9 es muy clave aquí en capítulo 8 de Romanos. Sin embargo, ustedes no viven según las carnes, sino según el Espíritu, porque somos victoriosos. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. Pero si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, no obstante el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en usted, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también les dará vida y a sus cuerpos mortales, meditando en el Espíritu que more en ustedes. Quiero tomar un segundo para hablarles a los jóvenes. Young man, here in chapter 9 of Romans 8, chapter 8, verse 9 of Romans, it says there, sin embargo, ustedes no viven según la carne. In other words, you don't live through the flesh, but you live through the Spirit. And if you have the Spirit, God is with you. You know what? Any difficulties you go through, hazing. I played football. I played football as a freshman. And there's high school hazing. They make you sing the national anthem. They take your shirt off. They put it over your head. They do things. Some of them are not that bad, and some of them are really bad. But you know what? We go through difficulties in life. In high school, with our friends, with our moms, with our dads. We sometimes forget that our moms and our parents are trying to guide us in a more direct way, in a better relationship than the world. But you know what? As young men, young women, we look at our friends, and sometimes we desire things that our friends have. And we desire those things. Why? Because our spirit, our flesh says, that looks cool, I want that. But you know what? What it's calling us to say here is saying that, hey, you have to choose. You're either going to have the Spirit inside of you and you're going to fight for that Spirit, or you're going to seek the world. Which one are you doing? Which one are you fighting for? We're still talking about the two foundations. We're still talking about the foundation that's on the rock and the foundation that's on the sand.
What is your foundation? Are you being real with yourself? Or are you coming over here playing church? Are you going through difficulties and you need help? You know, when you're in high school, you got Brother Danny, you got Brother Jose and their wives. You could always ask for them. But you know what? You don't only have them. You have all of us right here. You have Pastor Al. You got my brother Jim back there on the soundboard. You have me. You have the guy that's sitting next to you. Sometimes we forget that. Why? Because we're embarrassed. We fear. But fear is not of the Lord. So you know what? Take that out of your head and surrender to Him. En el versículo 12 dice así: así que hermanos, somos deuderos, pero no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque vivimos conforme a la carne han de morir. Porque si vivimos conforme a la carne, han de morir. Pero si por el Espíritu hacemos morir las prácticas de la carne, y vivirás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Here on verse 13 is saying, hey, if you live by the flesh, you can't have the Spirit. Paraphrasing that, right? But if you live by the Spirit, your carnal ways, your fleshly ways will die, and you will live. And that live is key, because it's not just talking about living here on earth. It's talking about having that personal relationship and having eternal life. So what do you want? I'm just asking that. What do you want? That's an answer that you have to determine. What do you want? When you come to God, you can't come to Him in fear. You got to come to Him in reverence. You got to thank Him for what He did in His cross. Why do I say that? Because you can call out to Him all you want. But if you don't surrender, you won't receive Him. Cuando tengas la oportunidad y quieres hablarle al Señor y tienes oración, enquebrántate y háblale. El Salmo 19. Vamos a ir al Salmo 19, versículos 7 al 9. Y ahí vamos a ver tres cosas específicamente en parte de la ley. Estos pasajes presentan 7 palabras para la palabra de ley del Dios. La ley, testimonio, mandamiento, precepto, temor y juicio. Y hay 6 evaluaciones de esas palabras. Esas evaluaciones de la ley. Esas palabras de la ley. Perfecta, fiel, recto, puro, limpio y verdad. Y hay 6 resultados de la ley. Convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegran el corazón, alumbran los ojos y permanece para siempre y todos justos. Cuando comenzamos ahí en el versículo 7, la primera cosa es la ley. Y entonces vamos de Jehová ¿qué es? Es perfecta. ¿Qué causa? Convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Qué causa? Que hace sabio a los sencillos. Si ustedes se acuerdan, cuando Pedro estaba predicando, se admiraban de cómo hablaba. Porque decían, ese cuate es de allá. ¿Verdad? Yo me crecí en Los Ángeles, ¿verdad? En California. Ese cuate es de Baldwin Park. Ese no debe hablar así. ¿Verdad? Porque Baldwin Park, nada viene bueno de Baldwin Park. Todo es malo de Baldwin Park. Cuando yo les digo a la gente con la que yo trabajo que yo vivo en Baldwin Park, porque hay un comercio que toda la industria va allá, me dicen, tú no puedes venir de acá. ¿Por qué? Porque no tengo tatuajes, no tengo esto. No que no me gustan los tatuajes, a mí me gustan los tatuajes, pero no me gustan para mí. A mí me gusta el arte, lo que es un tatuaje. Pero yo vengo de allá como Pablo, decían, hey, ¿cómo habla ese cuate así? No era Pablo, sino la palabra transformándolo en él. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Ahora te estoy dando mi luz.
te estoy dando mi relación. Y así me habló el Señor cuando estaba haciendo este estudio. Dije que wow, Señor, gracias. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. El juicio de Jehová son verdades, todas justas. En Romanos 10:17 dice así. Y en el contexto del versículo 7 que leímos aquí en Salmos 19. Así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Y por qué lo estoy poniendo en ese contexto? Porque dice al fin de ese versículo 7, ¿qué es el resultado de la ley? Que convierte el alma. ¿Estás dejando que te convierta el alma? ¿O estás jugando juegos? En 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracia a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste. Convirtió el alma, no como palabras de hombres, sino según en él verdad. La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es como fue recibida esa palabra. En Salmo 119, versículo 105, el rey David dice así: la lámpara es a mis pies tu palabra, alumbra a mi camino. El rey David los dice en Salmos 19, versículo 1 al 5. Pero me gusta lo que dicen los siguientes 6 versículos. Juré y ratifiqué que guardará tus justos juicios. Edifiqué que estoy en gran manera vivificado, oh Jehová, conforme tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca. Me enseñaste tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me olvidé de tu ley. Me pusieron lazos los impios, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredar, ha tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón inclina a cumplir tus estatuas de continuo hasta el fin. Deja que la palabra entre, deja que te lave, deja que te cambie. No pelees. En el versículo 9 dice: el temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. En Romanos 12, versículo 2 dice así: no os conforme a este siglo, sino transfórmanos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios no te está diciendo que no. Y a veces cuando pensamos los mandamientos del Señor, no quiero que me la tenga un tiempo suave con mi familia, con mis tíos. ¿Por qué? Está la música fuerte, están bailando, pero eso no es malo. Lo malo son las acciones que toman para ponerse a bailar. Muchos de los otros hombres no les gusta bailar. Pero si no estamos en la mente correcta y los echamos una fría o dos, pues ahora sí, ahora te pones a bailar, ¿verdad? Yo no puedo bailar, mi esposa me dijo que no tratara. Pero se ponen y te quieres poner con ellos. Pero no es lo que dice el Señor, no vayas a tener eso. ¿Por qué? No es lo que ocurre en el baile, sino las acciones que ocurren por las cosas que hiciste para ponerte cómodo con todos los demás. Puede haber un choque. ¿Y entonces qué pasa a tu familia?
Puede ser tú, el padre, o puede ser la mamá que estaba manejando. También las mamás toman, no nomás los hombres. Ese choque, ¿qué causa? Trae una tragedia, trae un costo. Ese costo es lo que queremos de correr. Es lo que Jesús no te quiere dar. Es lo que te quiere prevenir. Los mandamientos no son un no hagas esto. No te están previniendo de hacer eso, sino quiere prevenir la angustia que causa el pecado. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2 dice, predique la palabra que insistes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ese es un pasaje normalmente que se toma muy pesado cuando eres un pastor, porque eso es lo que te está comandando. Pero ¿sabes qué? No nomás al pastor, sino a todos de los otros. Porque viene el tiempo que va a venir, que viene muy cerca, que viene esa tempestad fuerte para nuestras familias, para nuestros amigos, para nuestros conocidos, para nuestros compañeros de trabajo. Hey, ahí viene el papelito rosita, ¿verdad? Antes ese papelito rosita quería decir que te despedían, ¿verdad? Hey, no necesitamos tu ayuda. Viene ese cambio. Y sí viene. Y va a ser duro. Pero ahora ya los vamos a acercar al fin de este estudio. Ya nomás me quedan como 3 páginas. No. Pero ahora comenzamos a la parte de la oración. Porque la primera parte de este estudio, que tomó la mayoría del estudio, es la relación. Ese fue el enfoque. ¿Por qué? Porque sin relación no puede haber oración. Puedes decir palabras, pero no es una oración. Es repetición de palabras, de tus sentimientos. ¿Quién los oye? No el Señor, porque el Espíritu no está en ti. La oración no nomás es una comunicación con el Señor. No es hablar con el Señor. Es poquito más. Es una intimidad. La oración es acercarte a Dios con confianza, no con miedo, con confianza, con un profundo deseo de estar con Él, estar cerca con Él. Como novios, antes de casarse, yo sé que cuando yo estaba con mi esposa, yo quería estar con ella todo el tiempo. Mis amigos me daban carrilla y yo la conocía por mucho tiempo. Uno de mis amigos era su cuñado, uno de mis mejores amigos. Yo la miraba todo el tiempo. Pero en esa relación yo quería conocerla más, ser más de Él, estar feliz. Y ella siempre me preguntaba, ¿por qué sabías que yo era la que me iba a casar? Porque cuando yo vivía, antes que yo tuviera una relación del Señor, y al comienzo de mi relación con el Señor, era yo, mí y solo mí. Es lo que yo vivía. Yo decía, I live for me, myself and I. I didn't live for Jesus Christ. I didn't surrender to myself. Pero cuando aprendí a darme y rendirme al Señor, when I learned to surrender to Jesus Christ, He showed me a lot of things in life. He blessed me with a lot of things in life. Me dio muchas cosas el Señor. ¿Por qué me dio muchas cosas? No sé. Pero era porque seguía la voluntad de Él. Y no me las dio porque me las merecía. Por eso digo que no sé. Porque yo era un hombre que no era justo de tener el amor, el perdón, la gracia, la misericordia del Señor. Porque no vivía en el modo que el Señor los hablaba. Aunque iba a la iglesia todo el tiempo. Me iba y me confesaba. Y hasta comía el pan y el vino del Señor. Pero ¿sabes qué? Me confesaba el sábado, pero lo que pasaba el sábado a la noche no contaba porque me confesé ese día. Pero no es lo que quiere el Señor. El Señor te quiere a ti. Quiere esa intimidad. Vamos a Lucas, capítulo 11, versículo 1 al 4. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Aquí nos enseña la relación de Jesús con el Padre, con nuestro Padre Dios. Orando, y Jesús oraba todo el tiempo. Y cuando terminó
Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñame a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. En versículo 2, y les dijo, cuando ores, decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, y así también en la tierra. ¿Quién hace la voluntad del Señor en la tierra? A ver, alcen la mano. ¿Hacen la voluntad de la tierra? Sí, los creyentes son los que hacemos la voluntad de la tierra. ¿Y qué más lo dice ahí en el versículo 3? El pan nuestro de cada día, danos hoy. El pan nuestro no nomás es la comida que comemos para sostenerlos físicamente, porque eso no es suficiente. Porque el Señor en la palabra de Dios dice que el hombre no vive por pan, solo por pan, ¿verdad? Perefrazándolo. Pero dice que necesitamos la palabra. ¿Estás lleno de la palabra? ¿O sabes qué? Comí poquito, pero tengo planes para el resto de días o no voy a comer más. Perdona en el versículo 4, perdona nuestros pecados, que porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Cuando vienes, ¿cómo es tu relación con Dios? Así también será tu comunicación con Dios. Y les dijo, cuando ores, di, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad. La voluntad del Señor. Están mirando que todo comienza en uno rendiéndose. Nosotros cuando estamos aquí, no importa lo que hagas, siempre hay posiciones, ¿verdad? Puede ser el cajero principal, el mayordomo de la tienda, ¿verdad? En donde yo trabajo, somos 7, pero tenemos el mayordomo y el supervisor del mayordomo. Y tenemos nuestras áreas de responsabilidad. Y nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para hacer nuestro trabajo. Pero en la vida cristiana, cuando haces tu trabajo, ¿se mira esa luz? Cuando yo enseño, y yo enseño muchas clases al año, cuando hay palabras y chistes que no son apropiados, la gente me mira, que no me río. Y a veces voy y les digo a los muchachos, esta es una área de trabajo. Y hay gente de todo tipo de gente, mujeres, hombres, esos chistes no se valen. Y casi siempre agarro una llamada el sábado. ¿Tú conoces al Señor? Sí, lo conozco. Tengo una relación personal. Tienes que tener ese temor, tienes que tener la confianza, tienes que tener esa intimidad para poder ir al Señor, pero para que cuando haces tu trabajo, cuando estás en la vida, la luz, la voluntad del Señor se haga y no la tuya. En Juan 4, 22, capítulo 4, 22 dice así, y el Espíritu Santo dentro de nosotros es el que nos asegura que somos hijos de Dios. 4:22. Vosotros adoras a lo que no saben. Nosotros adoramos a lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos, el 25. Mas la hora viene, y ahora es cuando la verdad, los verdaderos adoradores adoran al Padre en el Espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Solo en el Espíritu Santo dentro de nosotros es quien nos asegura que somos hijos de Dios. En Romanos 8, capítulo 8, versículo 15 a 16, lo dice, pues no habías recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino has
has recibido el espíritu de adoptación por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo de testimonio, nuestro espíritu, el espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El grupo de alabanza puede subir hacia arriba. Estamos aquí en Hebreos. Ahora voy a Hebreos 4, capítulo 4, versículo 15 al 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todas según nuestras semejanzas, pero no pecó. No pecó. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Dios nos ha dado lo que necesitamos para la vida y la vida divina o la vida devocional. En 2 de Pedro dice esto, capítulo 1, versículos 1 al 4. Simón Pedro, servio y apóstolo de Jesús, a los que han alcanzado una fe igualmente preciosa como la nuestra, por la justicia de nuestro Dios, Salvador Jesucristo. Gracias a ustedes y paz les sea multiplicada en el conocimiento de Dios, y de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es la clave, el versículo 3. Esos son los valores de la vida cristiana. Si un divino poder nos has concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por medio de conocimiento de aquel que los llamó por su propia gloria y excelencia. ¿Por qué los habló? Por su gloria y por su excelencia. Mediante ellas no han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por esas ustedes sean hechos participantes de la naturaleza divina, después de haber huido de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones. Corre del mundo, deja las bajas pasiones. Eso no te ayuda. Eso no edifica al Señor. En último, ¿qué es la oración? No solo comunicar. El Señor también quiere la intimidad. Quiere tu alma, tu mente, tu corazón. Te quiere a ti como seas. No tengas miedo a venir, porque el Señor dice, ven como estás. No arréglate, no báñate, ven como estás. El Señor los llama. Los llama. Sabe que estamos sucios. Sabes que somos impios. Pero Él los amó tanto que murió en la cruz. Señor, te damos gracias por la palabra que nos diste hoy, Señor. Te doy gracias por la oportunidad de ser usado y dar tu palabra, Señor. Te pedimos por todos los que están enfermos, que no pudieron estar aquí hoy, Señor. Te pedimos por todos los que estamos aquí, Señor, que los acompañes esta semana, Señor. Danos la fortaleza, Señor, de vivir una vida que te glorifica, una vida que es guiada por el Espíritu, Señor, y no por las cosas del mundo, Señor. Quítalos los ojos de las cosas del mundo y deja llegar a tu victoria, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.